Antonio Silva yacía en cama de hospital. Sus pulmones estaban llenos de agua, agua de mar. Litros de agua salada ocupaban espacios donde debía haber aire. Los médicos esperaban que muriera. Ahogamiento severo, pulmones inundados. Nadie sobrevive con pulmones llenos de agua. Pero Antonio no estaba muriendo. Estaba sonriendo, porque por primera vez en días podía respirar cómodamente. Esta es la historia más imposible que documentarás hoy, porque todos conocemos el ahogamiento. Es una de las muertes más aterrantes. Agua entrando a pulmones, imposibilidad de respirar, pánico absoluto, muerte en minutos. Pero imagina que ese proceso se invirtiera completamente. Imagina que agua se convirtiera en tu oxígeno, que pulmones llenos de agua te permitieran respirar mejor que aire se convirtiera en lo que te ahogaba. Imagina vivir sabiendo que no puedes estar en tierra firme sin sofocarte, que tu hogar natural está bajo agua, que eres más pez que humano. Durante 6 meses en 1911, en Guayaquil, Ecuador, Antonio Silva vivió esa imposibilidad biológica. Sus pulmones extraían oxígeno del agua como branquias de pez, y cuando intentaba respirar aire, se ahogaba. Este es el caso de Antonio Silva, el hombre que respiraba bajo el agua, y descubrió que pertenecer al océano era bendición y maldición simultánea. Guayaquil 1911 era puerto principal de Ecuador en costa del Pacífico, ciudad de aproximadamente 70.000 habitantes. Economía dependía completamente del mar. Pesca, comercio marítimo, exportación de cacao. El océano era vida de ciudad. Antonio Silva había nacido en 1881 en familia de pescadores. Su padre era pescador, su abuelo también. 3 generaciones viviendo del mar. Antonio aprendió a nadar antes de aprender a caminar, según decía su madre. A los 8 años ya salía en bote con su padre. A los 15 pescaba solo. Para 1911, Antonio tenía 30 años. Era pescador experimentado, respetado. Tenía su propio bote pequeño. Pescaba principalmente cerca de costa. Camarones, pargos, corvina. Vendía captura en mercado de Guayaquil. Antonio era completamente normal físicamente. Pulmones sanos. Respiración normal. Capacidad pulmonar buena incluso para estándares de pescador acostumbrado a trabajo físico duro. Podía contener respiración bajo agua por 2 minutos aproximadamente. Normal para buceador experimentado. Estaba casado con Elena desde hacía 6 años. Tenían 2 hijos pequeños. Niño de 5 años llamado Miguel. Niña de 3, llamada Carmen. Familia feliz. Vida simple pero estable. Nada en vida de Antonio sugería que estaba a punto de experimentar transformación biológica que lo convertiría en híbrido imposible entre humano y criatura marina. La mañana del 12 de abril de 1911, Antonio salió a pescar como siempre. Mar estaba tranquilo, cielo despejado. Día perfecto para pescar. Antonio ancló su bote en zona de pesca favorita 3 kilómetros de costa. Lanzó redes. Esperó. Método tradicional que había usado 1000 veces. Después de horas revisó redes. Buena captura. Pargos grandes. Comenzó a jalar redes hacia bote. Red se enganchó en algo bajo agua. Roca o coral. Antonio jaló más fuerte. Red no se movía. Antonio sabía que tendría que sumergirse para desenganchar red. Había hecho esto muchas veces. Respiró profundo. Se lanzó al agua. Bajo superficie vio que red estaba enredada en formación de coral. Comenzó a trabajar desenredándola. Proceso lento, delicado. No quería romper red. Estaba trabajando cuando sintió dolor agudo en pierna. Miró. Raya venenosa grande lo había picado. Aguijón había penetrado profundamente en pantorrilla. Dolor fue instantáneo, terrible. Antonio sabía que picadura de raya era seria. Veneno era peligroso. Necesitaba salir del agua inmediatamente. Intentó nadar hacia arriba, pero dolor era tan intenso que músculos de pierna no respondían. Comenzó a hundirse. Pánico lo invadió. Trató de patalear con pierna buena, pero no era suficiente. Agua entró a su boca, a su nariz, a sus pulmones. Estaba ahogándose. Bajo agua. 3 kilómetros de costa. Solo. Muriendo. Su visión comenzó a oscurecerse. Pensó en Elena, en Miguel, en Carmen. Esta era forma en que moriría, como tantos pescadores antes que él, tragado por mar que había sido su vida. Perdió conciencia. Cuando Antonio despertó estaba en hospital, en cama, vivo, confundido. Un pescador llamado Roberto, que había estado pescando cerca, había visto bote de Antonio vacío meciendo en olas. Se acercó. Vio cuerpo de Antonio flotando bajo superficie. Lo sacó del agua. Lo subió a su bote. Remó desesperadamente hacia costa. Para cuando llegaron a muelle,
Antonio había estado sin respirar al menos 20 minutos, probablemente más. Roberto gritó pidiendo ayuda. Llevaron cuerpo de Antonio corriendo a Hospital General de Guayaquil. Doctor Carlos Mendoza, médico de emergencias, recibió cuerpo. No había pulso, no había respiración, piel azulada, todos signos de ahogamiento fatal. Pero doctor Mendoza intentó reanimación. Presionó pecho de Antonio tratando de expulsar agua de pulmones. Nada salió. Pulmones estaban completamente inundados, pero agua no salía. Después de 10 minutos de intentos, doctor Mendoza estaba a punto de declarar muerte cuando Antonio abrió ojos. Antonio respiró, profundo, como si acabara de despertar de siesta. Miró alrededor confundido. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz clara fuerte. Doctor Mendoza estaba atónito. Está en hospital. Estuvo ahogado. Debería estar muerto. Me siento bien, dijo Antonio, sentándose en camilla. Doctor Mendoza puso estetoscopio en pecho de Antonio. Escuchó, y lo que oyó era imposible. Pulmones de Antonio estaban llenos de agua. Podía escuchar líquido moviéndose con cada respiración. Pero Antonio respiraba normalmente, cómodamente, como si pulmones llenos de agua fueran perfectamente funcionales. Esto es imposible, murmuró doctor. Sus pulmones están inundados. Debería estar sofocándose. Pero me siento bien, insistió Antonio. Mejor que bien. Siento que puedo respirar más fácil que nunca. Doctor Mendoza llamó a otros médicos. Doctor Luis Ramírez, especialista en enfermedades pulmonares. Doctor Fernando Torres, cirujano. Ambos examinaron a Antonio. Todos llegaron a misma conclusión imposible. Pulmones llenos de agua. Paciente respirando normalmente. Biológicamente imposible. Durante primeros 2 días Antonio permaneció en hospital bajo observación constante. Médicos esperaban que en cualquier momento comenzara a ahogarse, que pulmones finalmente fallaran. Pero no sucedió. Antonio se sentía perfectamente bien. Caminaba por pasillos de hospital. Hablaba normalmente. Comía. Dormía. Todo normal excepto que sus pulmones estaban llenos de agua de mar. Tercer día. Doctor Ramírez decidió intentar algo. Necesitamos drenar agua de sus pulmones, dijo. Es peligroso dejarla ahí. Prepararon equipo. Insertaron tubo en pecho de Antonio. Comenzaron a succionar agua. Inmediatamente Antonio comenzó a ahogarse. En serio, jadeando, luchando por aire. Rostro azul. Pánico total. ¡Detengan!, gritó doctor Mendoza. ¡Están matándolo! Quitaron tubo. Reinsertaron agua salada esterilizada en pulmones de Antonio, usando jeringa grande. Cuando pulmones volvieron a llenarse con agua, Antonio respiró profundo. Suspiro de alivio. Eso estuvo horrible, dijo. Sentí que me estaba ahogando. Los doctores se miraron entre sí con horror y asombro. Antonio necesitaba agua en pulmones para respirar. Aire lo ahogaba. Durante siguiente semana realizaron experimentos cuidadosos documentando todo. Experimento 1. Drenaron parcialmente pulmones de Antonio dejando mitad llenos. Antonio experimentó dificultad respiratoria severa. Como persona con pulmones medio llenos de agua debería sentir. Experimento 2. Llenaron pulmones completamente con agua de mar fresca. Antonio respiró perfectamente cómodo. Experimento 3. Intentaron llenar pulmones con agua dulce en lugar de salada. Antonio tuvo dificultad. Parecía que necesitaba específicamente agua de mar. Agua salada. Como pez marino no puede sobrevivir en agua dulce. Experimento 4. Midieron oxígeno en sangre de Antonio. Niveles eran normales. Perfectamente oxigenada. De alguna manera sus pulmones estaban extrayendo oxígeno del agua. Doctor Ramírez estaba fascinado y horrorizado. Sus pulmones están funcionando como branquias, explicó a colegas. Están extrayendo oxígeno disuelto en agua. Es como si hubiera desarrollado órganos respiratorios de pez, manteniendo anatomía de mamífero. ¿Pero cómo es posible?, preguntó doctor Torres. Pulmones humanos no tienen estructura para extraer oxígeno de agua. No tenemos branquias. No tenemos laminillas respiratorias. No lo sé, admitió doctor Ramírez. Pero está sucediendo frente a nuestros ojos. Para finales de abril, Antonio fue dado de alta del hospital. No había nada médicamente que pudieran hacer por él. No estaba enfermo, solo biológicamente transformado de manera imposible. Antonio volvió a casa con Elena y sus hijos. Elena había estado aterrada pensando que había perdido a su marido. Cuando lo vio vivo lloró de alivio. Pero alivio fue breve, porque vivir con pulmones llenos de agua presentaba problemas únicos aterradores. Primero, Antonio no podía estar lejos del mar por mucho tiempo. Agua en sus pulmones necesitaba ser renovada. Agua dulce no funcionaba. Necesitaba agua de mar.
Cada día tenía que ir a océano, sumergirse, renovar agua en pulmones. Segundo, Antonio comenzó a experimentar dificultad respiratoria en aire. Cuando estaba en casa respirando aire, su respiración se volvía trabajosa. Como persona con enfermedad pulmonar, necesitaba estar en agua o cerca de agua para sentirse cómodo. Tercero, su piel comenzó a cambiar. Se volvió más pálida, húmeda, como si estuviera constantemente mojada. Tacto era diferente. Menos como piel humana normal, más como piel de anfibio. Mayo fue mes de ajuste doloroso. Antonio intentó volver a pescar, pero era difícil. Podía permanecer bajo agua indefinidamente ahora, horas sin necesidad de subir a superficie. Pero cuando subía a bote para recoger peces capturados, comenzaba a sentir sofocación en aire. Su rutina se volvió extraña. Pescaba bajo agua respirando perfectamente. Cuando necesitaba estar en bote, aguantaba lo más posible antes de sumergirse nuevamente para llenar pulmones con agua fresca. Otros pescadores lo miraban con mezcla de asombro y miedo. Algunos decían que había sido maldecido por dioses del mar, otros que había hecho pacto con demonio, otros simplemente lo evitaban. En casa situación era difícil emocionalmente. Antonio no podía estar cómodo en casa. Aire en habitaciones cerradas lo sofocaba. Tenía que mantener ventanas abiertas, dejar que brisa marina entrara. Incluso así se sentía constantemente sin aliento. Por las noches dormía incómodamente. Despertaba jadeando. Tenía que salir de casa, caminar a playa, sumergirse en agua para renovar oxígeno. Elena despertaba sola en cama preocupándose. Sus hijos estaban confundidos. Miguel, de 5 años, preguntaba: «Papá, ¿por qué siempre estás mojado? ¿Por qué hueles a mar?». Antonio no sabía cómo explicar. «¿Cómo le dices a tu hijo que ya no eres completamente humano?». Junio fue peor. Antonio descubrió que podía permanecer bajo agua por periodos increíblemente largos. No horas, días. Realizó experimento. Se sumergió a profundidad de 10 metros. Permaneció allí, 2 días completos, sin salir, sin necesidad de aire, viviendo bajo agua como pez. Cuando finalmente salió, Elena estaba histérica. Había pensado que se había ahogado, que había muerto. Antonio intentó explicar que había estado bien, perfectamente cómodo, pero Elena no podía entender. «Mi esposo ya no es humano», sollozó. «Eres criatura del mar ahora». Antonio no podía negarlo. Cada día se sentía menos conectado a tierra, más conectado a océano. Mar lo llamaba constantemente. En agua se sentía completo. En tierra se sentía extraño, alienado. Julio Antonio tomó decisión. Habló con Elena. «No puedo seguir viviendo así», dijo. «Cada momento en tierra es tortura. Necesito estar en agua». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Voy a vivir en agua. Construiré plataforma flotante en mar. Viviré allí. Podré sumergirme cuando necesite, pero al menos estaré cerca de familia». «No», gritó Elena. «No puedes dejarnos». «No los estoy dejando», insistió Antonio. «Estaré cerca. Vendré a visitarlos. Pero no puedo vivir en tierra más. Estoy muriendo lentamente aquí». Durante siguiente semana, Antonio construyó plataforma simple flotante a medio kilómetro de costa. Bambú y madera. Pequeño refugio. Lugar donde podía estar entre agua y aire. Se mudó a plataforma. Elena y niños podían visitarlo en bote, pero no era lo mismo. No era familia. No era hogar. Antonio pasaba mayoría del tiempo bajo agua. Exploraba profundidades. Descubrió que podía descender mucho más profundo que cualquier buceador normal. 20 metros. 30 metros. Sin dolor en oídos. Sin necesidad de aire. Veía cosas que ningún pescador había visto. Formaciones de coral. Peces en profundidades. Cuevas submarinas. Era mundo hermoso, pero solitario. Agosto fue mes de decisiones. Doctor Ramírez visitó a Antonio en su plataforma. Quería realizar más pruebas. Entender transformación biológica. Tomó muestras de tejido pulmonar. Bajo microscopio vio algo sorprendente. Tejido de pulmón de Antonio había desarrollado estructuras nuevas. Pequeñas proyecciones como dedos que aumentaban superficie para intercambio de gases. No eran branquias exactamente, pero funcionaban de manera similar. «Sus pulmones están adaptándose», explicó doctor. «Están desarrollando estructuras para extraer oxígeno de agua más eficientemente. Es evolución en tiempo real». «¿Va a empeorar?», preguntó Antonio. «¿Voy a convertirme completamente en pez?». «No lo sé, pero parece que tu cuerpo está cambiando para adaptarse a vida acuática». A finales de agosto, Antonio tomó decisión final. Llamó a Elena a plataforma. Habló con ella con lágrimas en ojos. «No puedo volver a tierra», dijo. «Cada día que pasa me siento más conectado al mar, menos a mundo humano. Necesitas rehacer tu vida sin mí». «No», lloró Elena.
Eres mi esposo, padre de mis hijos, pero ya no soy hombre que conociste, dijo Antonio. Soy algo diferente, algo que pertenece al océano. Se separaron. Elena volvió a tierra con niños. Antonio permaneció en plataforma. Luego lentamente comenzó a pasar más y más tiempo bajo agua. Días sin subir. Semanas sin contacto humano. Para septiembre Antonio había desaparecido completamente. Pescadores reportaban ver figura nadando en profundidades. Figura que parecía humana pero se movía como pez. Rápida, grácil, perteneciendo al mar. Nunca volvió a tierra. Nunca volvió a ver a su familia. Se convirtió en leyenda local. El pescador que se volvió criatura marina. El hombre que respiraba bajo el agua. Antonio Silva murió en 1943 a los 62 años. Su cuerpo fue encontrado en playa remota. Según informe de autopsia, sus pulmones estaban llenos de agua de mar, pero no había muerto ahogado. Había muerto de vejez. Había vivido 32 años con pulmones llenos de agua. 32 años respirando agua como pez. Los registros médicos del doctor Luis Ramírez están preservados en archivos de Facultad de Medicina de Universidad de Guayaquil. Describen en detalle transformación pulmonar de Antonio. Incluyen muestras de tejido que muestran estructuras anatómicas que no deberían existir en pulmones humanos. El caso permanece como uno de los misterios biológicos más profundos documentados. Un hombre que desarrolló capacidad de respirar bajo agua, que vivió décadas con pulmones funcionando como branquias, que eligió océano sobre humanidad. La ciencia moderna de fisiología respiratoria no puede explicar cómo Antonio pudo extraer oxígeno de agua con pulmones de mamífero. Estructura anatómica está equivocada. Pulmones están diseñados para aire, no agua. No tienen mecanismos para extraer oxígeno disuelto en agua. Algunos científicos han especulado sobre mutación extremadamente rara que podría causar desarrollo de estructuras similares a branquias en tejido pulmonar. Pero nunca se ha documentado tal mutación en humanos, excepto en Antonio. Otros han sugerido que picadura de raya pudo haber introducido toxina o agente biológico desconocido que alteró función pulmonar de Antonio de manera radical. Pero veneno de raya no se conoce que cause tales cambios. Teoría más inquietante es que Antonio representó forma de evolución acelerada, que bajo estrés extremo de ahogamiento, su cuerpo activó genes latentes que permitieron adaptación acuática, genes que quizás todos los humanos llevamos, pero que normalmente permanecen silenciados. Lo documentado es innegable. Antonio Silva vivió 32 años después de transformación. Vivió con pulmones llenos de agua. Respiró bajo agua. Existió entre dos mundos. Y eventualmente eligió océano. Su historia plantea preguntas profundas sobre naturaleza de humanidad. Si puedes respirar bajo agua, si prefieres mar a tierra, si eliges océano sobre familia, ¿eres aún humano? ¿O te has convertido en algo diferente? Antonio enfrentó esa pregunta cada día, y al final decidió que pertenecía al mar, que su transformación no era maldición, sino llamado a regresar al océano del cual toda vida emergió hace millones de años. Murió como había vivido últimos 32 años, con pulmones llenos de agua de mar, en paz con su naturaleza híbrida imposible, el hombre que respiraba bajo el agua, el pescador que se convirtió en criatura marina, Antonio Silva.